¿Lo tenemos? Amén. Pues lo leemos de la siguiente manera para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Palabra de Dios, se pueden sentar. Aleluya. Creo que con esta se escucha mejor. Amén. Como siempre, ¿verdad? Pues suelo ponerle un tema a los mensajes, y el tema que vamos a tratar hoy es el peligro del engaño. El peligro del engaño. Y yo les confieso, ¿verdad? A todos ustedes en esta tarde de que tengo una preocupación genuina. O sea, esta persona que está aquí, como cristiano, como seguidor de Cristo, como hijo de Dios y como líder, como pastor, tengo una preocupación que es sincera. Y les voy a ir explicando por qué. Mira, nosotros vivimos en una época donde se nos está haciendo bien difícil poder distinguir de lo falso y lo verdadero. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta, pero estamos en una época, en unos tiempos donde se está haciendo verdaderamente difícil distinguir de lo real y lo ficticio. Hoy más que nunca podemos ver que la realidad muchas veces es que fabricada. Se nos hace difícil distinguir la verdad ante tantos engaños por todos lados. O sea, yo soy uno de los que creo que nosotros somos bombardeados por diferentes áreas para ser engañados de alguna manera. Por ejemplo, estamos en unos tiempos donde verdaderamente aún la prensa, los medios de comunicación, lo que es las noticias y cosas así, pues ellos no todo el tiempo te van a decir las cosas como son. La prensa, los medios de comunicación muchas veces son influenciados y te van a traer mentiras para manipular y para engañar. Aún estamos en unos tiempos donde es triste decirlo, pero tú vas al médico y yo creo que aún el mismo sistema de salud está corrompido, porque se ha convertido todo en un negocio. O sea, no te ven simplemente como un paciente para ayudarte, sino que ellos están buscando cómo los farmacéuticos y cómo este sistema tristemente buscan los intereses propios, y para eso tienen una agenda donde engañan al público. El mismo sistema educativo también trabaja de una manera donde están engañando a nuestros niños. Y a todo esto yo pensaba y me venía a la mente, a todo esto que es mucho más, pero a todo esto tú le añades la tecnología avanzada que tenemos nosotros hoy día, conocida como la inteligencia artificial, donde podemos ver que se crean imágenes, videos con voces, donde verdaderamente se distorsionan las cosas, haciéndonos pensar que el video que tú estás viendo es real cuando en realidad no lo es. Y te usan el físico de la persona, te usan la voz de la persona como si fuera la persona que está hablando, y en verdad todo es ¿qué? Una mentira. Pero el problema de distinguir
entre lo que es falso y verdadero no es algo nuevo. Casi 2000 años atrás, el apóstol Pablo tuvo esta misma preocupación que tengo yo. Pero él la tenía con respecto a lo que es la iglesia de Jesucristo y el caminar de nosotros en el Señor. Y el apóstol Pablo dice algo que es alarmante. Yo no sé si para usted lo es, pero para mí lo es. Él dice, temo, o sea, yo tengo un temor que lo mismo que pasó con Eva allá en el huerto del Edén pueda pasar con ustedes. Y hoy más que nunca estamos en una generación llena de falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, que la Biblia le llama doctrinas de demonios. Un evangelio que está siendo diluido. Mensajes que suenan bíblicos, pero que no lo son. O sea, entienda lo que yo estoy diciendo. Pablo, casi 2000 años atrás, él está diciendo, yo tengo una preocupación, yo tengo un temor. Y la preocupación que yo tengo es que de la manera que la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean ¿qué? Extraviados de lo que es su sentido de la verdadera fidelidad a Cristo. Y nosotros no podemos negar que los tiempos de la apostasía están aquí. Son tiempos donde que estamos viendo la Biblia, amén, realizarse, amén, cumplirse al frente de nuestros ojos. Son los tiempos donde más disparates se dicen, donde vemos los falsos maestros, los falsos profetas, amén, falsos pastores, doctrinas de demonios, donde buscan engañar al pueblo de Dios. Entonces, ante esta verdad, el Señor nos quiere ministrar sobre un peligro que está entrando no solamente a través de esas puertas en estas cuatro paredes, porque antes el peligro estaba porque esta gente de alguna manera se introducían y entraban físicamente al lugar donde ellos se reunían o en otros lugares para engañar al pueblo de Dios. Pero el peligro de hoy día ya no es tanto que entran por esas puertas, sino que están entrando, ¿por qué? Por las pantallas de nuestros televisores, por las pantallas de nuestros teléfonos, por las redes sociales, por las plataformas que aún tienen el nombre de cristianas, por filosofías que suenan bonitas. El peligro de ser engañado, amén, aleluya, en estos últimos tiempos está bien rampante. De ser engañados y perder nuestra fidelidad a Cristo, porque eso es lo que busca nuestro enemigo, que nosotros, aleluya, no seamos fiel a nuestro Señor, aleluya, que murió por nosotros y nos salvó de nuestros pecados. Y esta extravación o esta situación del engaño comienza por un lado, por la mente. El enemigo va a lograr que tú te extravíes, que tú te desvíes, que tú seas engañado, pero va a lograrlo a través de nuestra mente. Y yo personalmente, escúchate esto, iglesia, yo personalmente creo que el mayor peligro para la iglesia de estos últimos tiempos no es la persecución. La persecución lo estamos viendo que está sucediendo, siempre ha sucedido y hoy más que nunca todavía sigue sucediendo. Y son señales. La palabra habla de que vamos a ser ¿qué? Perseguidos. Pero yo creo que el peligro mayor de nosotros como iglesia no es tanto la persecución, sino el engaño. Eso es lo que yo creo. No es que nosotros seamos perseguidos,
es que seamos extraviados de nuestra fidelidad a Cristo. Es que de alguna manera el enemigo logra engañarnos, donde nosotros entonces nos tornemos a pensamientos y filosofías e ideas y doctrinas que no son de Él ni de su palabra. Mira, para que ustedes entiendan, la iglesia de Corinto estaba enfrentando un problema muy serio. Habían entrado falsos apóstoles. Ese era el problema que estaba ocurriendo en este momento que Pablo escribe estas palabras. Y estos supuestos apóstoles estaban predicando otro evangelio. Y no es que haya otro, porque la palabra dice que solamente hay uno. E incluso el apóstol Pablo dice que si un ángel del cielo viniera con otro evangelio que no es este, que el tal sea que anatema. No hay otro evangelio, no es que exista otro. El problema es que estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros vienen con una astucia de parte del enemigo para engañar al pueblo de Dios. Y estos falsos apóstoles se habían introducido en la iglesia con otro evangelio. Y Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia que él plantó. Entienda esto. Él está escribiendo esta carta a una iglesia que él mismo fundó, que él mismo plantó, pero que ahora esta iglesia estaba siendo que influenciada por otro espíritu que no era el Espíritu Santo, por boca de falsos apóstoles. Entonces, Pablo, habiendo sido el instrumento que Dios había utilizado para plantar esta iglesia y para llegar a ello con las buenas nuevas de salvación, y como líder responsable, entonces él se ve como ese líder espiritual que había presentado a la iglesia como una novia comprometida para Cristo. Porque escuche bien, la iglesia es la novia de Cristo. Y la novia de Cristo tiene que estar comprometida. Tiene que ser fiel para cuando Cristo venga a buscar a su novia, podamos entonces irnos con él. Entonces Pablo se había comprometido y había presentado a esta iglesia como una novia comprometida a Cristo, pero ahora él tenía un temor de que tristemente esta novia estaba siendo seducida por otros pretendientes espirituales. Entonces la novia, que es la iglesia, estaba siendo seducida por pretendientes. Pero estos pretendientes son pretendientes espirituales para que entonces la iglesia, que es la novia, se extravíe de lo que es la sincera fidelidad a Cristo Jesús, porque Dios se merece que nosotros le seamos fieles. Porque la palabra dice que Él es fiel. Ahora, otra cosa interesante de la iglesia de Corinto es que la iglesia de Corinto entienda que era una iglesia llena de dones. Era una iglesia donde había manifestación espiritual. Yo creo que nosotros entendamos esto porque muchas veces vemos una iglesia que tiene los dones que es necesario. Una iglesia que no tenga los dones es una iglesia que está en peligro. Porque los dones que están aquí, que es dada a la iglesia, es para que se manifieste para la edificación de la iglesia. Es un regalo de parte de Dios para la iglesia, para bendecir e edificar el cuerpo de Cristo. Pero entonces, escúchate esto. La iglesia de Corinto era una que tenía dones espirituales. Había manifestación del Espíritu Santo. Que eso es importante. Había gente que hablaba en lengua. Gloria a Dios por eso. Eso es bíblico. Amén. Pero escuche bien. A pesar de que era una iglesia llena de dones, donde había manifestación de Dios, donde había gente que hablaba en lengua, pero era una iglesia llena de problemas. Era una iglesia que tenía mucho desorden.
había división, había inmoralidad, había orgullo y había confusión doctrinal. Y Pablo, sabiendo esto, le dice, yo temo. Yo tengo una preocupación. Vemos la preocupación de un líder, de un hombre de Dios, de un peligro, ante un peligro real. Pablo estaba preocupado porque la iglesia estaba empezando a escuchar voces falsas. Él dice, yo tengo miedo que lo que pasó en el huerto del Edén un día vuelva a pasar con ustedes, iglesia. Escuche bien. Si en un huerto tan perfecto, ¿cuántos saben que ese momento donde estaba Adán y Eva ya en el huerto, todo era perfecto? ¿Cuántos lo saben? En ese entonces no había pecado. No había pecado. Todo era perfecto. No había redes sociales. No había entretenimiento. No había tantas voces como los hay hoy día. Aún en un escenario como ese, tan perfecto, donde había una comunión directa entre Dios y su creación, una relación perfecta, Eva pudo ser que engañada. ¿Cuánto más nosotros hoy, rodeados de miles de voces que nos quieren distraer de Cristo? ¿Cuánto más hoy que existe tanta distracción, tantas voces extrañas que lo que quieren es lograr que nosotros, amén, aleluya, quitemos los ojos de Cristo y nos distraigamos? Entonces Pablo está diciendo claramente aquí, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué significa que nuestros sentidos sean extraviados? Bueno, primeramente no está hablando solamente de emociones. Cuando está hablando de que nuestros sentidos sean extraviados, está hablando de nuestra mente. Y la palabra está hablando de una percepción. Estamos hablando de un pensamiento. Es decir, la forma en que interpretamos la realidad. Escúchate esto. O sea, estamos hablando de cómo nosotros interpretamos la realidad. Cuando hablamos de sentidos extraviados, es una mente corrompida que ya no procesa la verdad de Dios correctamente, sino que ha sido engañada. Ahora, o sea, hemos definido que cuando el sentido es extraviado, primordialmente está hablando de nuestra mente. Ya la mente ya no entonces puede interpretar ¿qué? La realidad. Ya la mente está corrompida, está dañada. Ya no procesa la verdad de Dios de la manera que debe ser procesada a través de la Biblia, sino que ya la mente ha sido ¿qué? Engañada. Ahora, escuche bien. Se está hablando de perder una claridad espiritual. Entonces, cuando una persona se extravía de sus sentidos, la persona muchas veces todavía cree, pero ya no discierne correctamente. O sea, la persona está creyendo, pero tristemente no puede procesar la realidad, porque ya la mente se dañó. Ya la mente se desconfiguró. Ya la mente no puede ver las cosas con claridad espiritual. Ya no puede discernir, ya está engañada.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo la mente pierde la claridad y llega a corromperse al punto de no poder interpretar ¿qué? La realidad? Bueno, pues muchas veces podemos ver que eso se hace, el enemigo trabaja a través de los sentidos. Porque la mente, como dijimos la semana pasada, es el campo de batalla. Pero para que las cosas lleguen a la mente, tiene que entrar por algún lado. ¿Cierto o no es cierto? Tiene que entrar por ¿dónde? Los ojos. Tiene que entrar por ¿dónde? Por la audición. O sea, ahí estamos hablando de lo que es que los sentidos. Nosotros tenemos ¿qué? 5 sentidos, físicamente hablando. Pero también esas cosas se pueden interpretar o aplicar de manera espiritual. Porque cuando nosotros vamos a lo que es el huerto del Edén, al principio, porque recuerde que el ejemplo que está utilizando Pablo es el ejemplo del engaño de la serpiente con Eva, de allá en el huerto del Edén. Ese es el ejemplo que él está utilizando. Entonces nosotros tenemos que, para poder entender lo que él está diciendo, tenemos que entonces ir para atrás, a ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió en el huerto del Edén? ¿Cómo la serpiente trabajó? ¿Cómo el enemigo trabajó? Bueno, podemos ver entonces que lo primero que hizo el enemigo fue que empezó ¿qué? A hablar. El problema fue que Eva empezó a escuchar una voz distinta a la de Dios y por ende le dio ¿qué? Cabida, le dio espacio a esa voz que no era la de Dios. Así fue que empezó todo. Satanás se acerca a Eva allá en el huerto y empieza a establecer una conversación con ella, donde empieza a susurrar y hablar que medias mentiras, porque todo lo que venga de Satanás es una mentira. Yo creo que tú sepas eso hoy. La palabra dice que, aleluya, que él es el padre de ¿qué? De toda mentira. Satanás no te va a hablar ninguna verdad. Todo lo que él va a decir es mentira. Entonces, lo primero que vemos es que el sentido de ¿qué? De la audición. El enemigo empezó a hablar a través de ¿qué? Y Eva empezó a prestar su oído a una voz que no era la de Dios. Entonces, así el enemigo sigue trabajando hoy día. Hoy día tenemos miles de voces, no solamente una. Hoy día tenemos voces por todos lados que quieren entrar a nuestras mentes para que nosotros, amén, nos desviemos y nos extraviemos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hoy día tenemos lo que muchos conocen como los influencers. Tenemos a profetas, tenemos a falsos maestros en las redes sociales. Amén. Y diferentes tipos de plataformas, aún también en las iglesias, que están ¿qué? Mezclando medias verdades con mentiras, porque así que trabaja el enemigo. Y yo creo que tú sepas que una media verdad sigue siendo mentira. ¿Usted sabía eso? No entendieron. No entendieron. Una media verdad sigue siendo mentira. Así que cuando usted venga a decir algo, a contar algo, y tiene cierta verdad, pero lo estás mezclando con una mentira, aunque tenga cierta verdad, sigue siendo una mentira. Porque eso es una manera de mentir finamente. Eso es manipulación. Y así que trabaja el enemigo. Entonces así que trabaja hoy en día las cosas. Te van a hablar, te van a decir las cosas y te van a mezclar ciertas verdades. Pero esas verdades están entretejidas y mezcladas con mentiras. Porque si no lo mezclas con mentiras, no te van a poder engañar.
esa media verdad tiene que venir obligadamente mezclada con el error. Para que entonces tú caigas, para que seas extraviados, para que ahora veas las cosas diferentes a como ya Dios las estipuló en su palabra. ¿Me están entendiendo? Entonces, primeramente yo creo que una de las maneras en que el enemigo trabaja es que espiritualmente hablando se comienza, amén, tirando dardos, susurrando nuestro oído para que nosotros empecemos a escuchar esas voces que son incorrectas. Entonces, cuando eso sucede, el pueblo, la gente se va adaptando al punto donde comenzamos a preferir mensajes entonces que no confrontan, que no llaman al arrepentimiento, que no hablan de santidad, o sea, simplemente cosas que me convienen. Porque ahora ya el enemigo está trabajando en la mente a través de ¿qué? De la audición. Ahora, como le estoy prestando oído y le estoy dando cabida a esos pensamientos y a esas mentiras, ahora eso va a ir trabajando en mi mente al punto donde ahora los mensajes que yo quiero escuchar son mensajes de acuerdo, amén, a lo que me guste. ¿Ve? Y eso el apóstol Pablo lo dijo claramente en las Escrituras, que llegará el momento de ya no sufrirán la sana doctrina, tendrán el comezón de oír. Eso es bíblico. La gente lo que van a querer son ¿qué? Las fábulas, los cuentos, por estos falsos maestros. A su nombre damos gloria. Entonces, cuando el enemigo empieza por ahí, ya yo no quiero el mensaje, amén, que exige. Ya yo no quiero el mensaje que habla de santidad. Ya yo no quiero el mensaje que me va a confrontar. Ya yo no quiero ese mensaje. ¿Por qué? Porque va a chocar. Va a chocar conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mira lo interesante de esto. Porque son muchas cosas por las cuales podemos entrar de las cosas que escuchamos, que vienen a distorsionar ¿qué? Nuestra mente en lo que es la palabra de Dios. Porque lo que está escrito, escrito está. Esto no se puede cambiar. Yo lo siento mucho, pero escuche bien. La palabra de Dios no se puede cambiar. Lo que está aquí escrito, escuche bien, no se le puede añadir ni se le puede quitar. La palabra hay que enseñarla y hay que predicarla tal y como Dios la dio. Guste o no guste. Entonces, ahora el problema es, empezó con escuchar. ¿Ve? Se empieza a escuchar aquí, se empieza a escuchar allá, empieza a escuchar allá. El enemigo va trabajando. Esto es un proceso. Escuche bien, es un proceso con astucia, bien sutil. Ahora, mira cuál es el problema. El problema es que cuando empezamos a escuchar voces o la voz que no es de Dios y empezamos a darle cabida y esa voz empieza a carcomer nuestra mente y a confundirnos, ahora tristemente se distorsiona nuestra visión, que es otro sentido que nosotros tenemos. Ahora nuestra visión es distorsionada. La vista espiritual es afectada. Empezamos a ver lo falso como verdadero. Y eso es un peligro. Yo quiero que ustedes me sigan. Empieza muchas veces con lo que tú escuchas. Es por eso, mire, eso es importante. Es por eso que la palabra dice que ¿por dónde es que viene la fe? ¿Cómo empieza la fe? ¿Sabes? La fe que tú tienes, la fe que yo tengo empezó un día. ¿Por qué? Por lo que escuchamos. Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. No cualquier cosa. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, cuando se nos predicó, cuando se nos enseñó de lo que es escrito en su palabra, eso entonces va produciendo en nosotros ¿qué? La fe. Pero es una fe genuina, una fe que lleva al arrepentimiento. Es una fe que entonces nos confronta.
A mí una palabra que nos confronta, que nos lleva entonces a la fe en Jesucristo, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos ¿qué? A un Salvador que es Jesucristo. Porque solamente, aleluya, la salvación está en Él, no en otro. Ahora, cuando empezamos a prestar oídos a otras cosas y le damos cabida y eso va trabajando, eso va distorsionando que nuestra vista. Ahora, tristemente, yo empiezo a ver lo falso como si fuera verdad. Y es por eso que muchas veces tenemos versos como el del profeta Isaías, que dice que a lo malo le dirán ¿qué? Esos no son los tiempos que estamos viviendo nosotros hoy día. Pero ¿por qué tú crees que eso pasó de la noche a la mañana? No, eso pasa porque el enemigo va trabajando, ¿verdad? De una manera donde ahora las cosas son distorsionadas. Ahora lo que yo antes le decía malo, ahora lo veo como bueno. Y lo que antes yo veía como bueno, ahora le digo que malo. Eso es ser extraviado de la fidelidad a Cristo. Amén, porque ahora yo no estoy viendo la realidad de las cosas. Amén, por lo que es, porque el pecado, aleluya, sigue siendo pecado ayer, hoy y seguirá siendo pecado mañana. ¿Por qué es que yo tengo que cambiar de ver las cosas? Si lo que yo antes podía entender como pecado 100 años atrás, ¿por qué hoy no es pecado? Si Dios no cambia, si su palabra no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Por qué es que nosotros tenemos que cambiar las cosas? ¿Por qué yo tengo que cambiar mi forma de pensar? ¿Qué pasó? ¿Ah? O eso no fue lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Ustedes que comenzaron en el Espíritu. Mira, Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Galacia, en cierta ocasión, ustedes comenzaron en el Espíritu y ahora han terminado en la carne. ¿Quién los extravió? ¿Quién los engañó? Él le dijo a ellos, ¿quién los engañó a ustedes? Entonces, Eva, volviendo al huerto, que es el ejemplo que está utilizando Pablo, dice claramente, yo tengo temor que lo que pasó allá con Eva un día, le vuelva a ocurrir a ustedes. Entonces, vemos que el enemigo trabajó ¿por dónde? Por el oído, a comerle ahí. ¿Ah? Y ya entonces, la vista espiritual, la visión de Eva se distorsionó. Porque Eva vio el árbol como algo bueno cuando Dios ya había dicho que era ¿qué? Que era muerte. Dios fue claro. Comer de todo lo que tú quieras, de todo árbol, menos este. Y le dice, porque el día que lo hagas. Él no dijo a lo mejor, él no dijo vamos a ver lo que pasa. Él dijo, el día que tú lo hagas, el día que tú comas de ese árbol, el día que tú desobedezcas, ciertamente, lo está dando por hecho, ciertamente morirás. Ahora, después de tener una conversación, después que el enemigo empieza con decirle con que Dios ha dicho, ahora lo que antes ella podía ver claramente como algo intocable, que era muerte, ahora ella lo ve como bueno. Ahora no solamente fue engañada por la audición, por lo que está escuchando, sino que ahora su visión ha sido ¿qué? Distorsionada. Estamos hablando de una debilitación del discernimiento. Cuando el discernimiento se debilita, hay peligro. Cuando usted no puede discernir entre lo profano y lo santo, estás en peligro. Cuando algo tan claro y tan evidente, usted no lo puede discernir, estás en peligro. Entonces, estamos en unos tiempos
donde yo veo la preocupación porque la tengo yo, donde tristemente hay muchos que están viendo como algo sano lo que Dios ha llamado pecado. ¿Cómo es posible que yo como iglesia, porque olvídate del que está allá afuera, yo no estoy hablando aquí del inconverso, porque el que no tiene a Cristo jamás va a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nunca lo va a poder ver de acuerdo a la palabra, porque la palabra se tiene que discernir ¿qué? Espiritualmente. Se necesita el Espíritu Santo. Pero yo estoy hablando de la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Cómo es posible que si yo tengo el Espíritu Santo y yo le sirvo a Cristo y pertenezco al cuerpo de Cristo, yo vea como algo bueno o como algo sano, algo que ya en su palabra Él me dice a mí que es pecado? Entonces vemos el servicio a Dios como exigente, vemos la santidad como radical. Ay, mira esos chorros de religiosos. Ay, qué extremistas son. ¿Ves? Todo eso son ¿qué? Tácticas del enemigo para extraviar tu fidelidad, tu sincera fidelidad ¿de qué? A Cristo. Para que tú no puedas percibir las cosas como son, para que tú no puedas percibir la realidad y la verdad, para que tú no puedas discernir entre lo que es y lo que no es. Ahora lo que es bíblico, lo que es santo, ahora es radical. No, son muy radicales. Los tiempos han cambiado. Hay que evolucionar, hay que cambiar. Todo eso son ideas y filosofías que vienen muchas veces del mismo infierno para engañar. Entonces estamos en unos tiempos donde la cultura es la que está definiendo lo bueno y lo malo, cuando yo creo que la palabra de Dios va por encima de la cultura. Dios va por encima de la cultura. Y entendemos que todos aquí venimos de diferentes lugares, tenemos culturas diferentes, y eso, hermano, es bueno y es enriquecedor y se respeta. Pero cuando estamos hablando de las cosas espirituales, cuando estamos hablando de lo que es las cosas de Dios, Dios y su palabra va por encima de la cultura. La cultura no puede dictar lo que es bueno y lo que es malo. Y si nosotros no cuidamos nuestra mente, vamos a terminar viendo las cosas como ellos. Como ellos. Entonces el enemigo trabaja. Empezó a hablar, a susurrar. Él quiere entrar ¿a dónde? A la mente. Y lo va a hacer por los sentidos. Ahora sabemos que la visión de Eva fue distorsionada. Ya no podía ver la realidad. Lo que ella veía antes como malo, ahora dice, mira qué bueno se ve. Ahora es atractivo. ¿Ves? Antes ya no lo veía atractivo. Ella empezó a verlo atractivo cuando Satanás empezó a hablarle a ella. Cuando empezó a seducirla. Cuando empezó a meterle la mentira. Cuando Satanás empezó con la mentira, empezó a desear el árbitro ese, el árbol ese. El fruto. ¿Ah? Antes le pasaba por el lado quizás 20,000 veces y nada. Ni atención le ponía. Hasta que un día llegó el enemigo con su astucia. Y empezó a decirle con que Dios ha dicho. Entonces, antes no le gustaba, antes no lo quería ver, pero ahora decía, mira qué bueno se ve. Ahora, mírate esto, el otro sentido, el gusto. Porque ahora, al ver lo bueno, ahora quiere probarlo. Ay. Ahora lo está deseando. Ahora lo anhela. Antes no lo anhelaba, pero ya ve cómo la mente va trabajando. Ya no puede percibir que las cosas por lo que es. Ya ahí está llegando a un punto donde ya está siendo extraviada de la fidelidad a Cristo.
Porque antes lo veía como pecado, ahora no, ahora lo desea. ¿Cómo tú puedes desear algo que tú sabes que es malo? Para tú desear algo que es pecado, tienes que tener una mente ya extraviada. Cuando a ti se te está apeteciendo cositas, escuche bien, y la tentación es normal, el enemigo siempre va a tirar. Pero una cosa es que el enemigo te tire con algo y otra cosa es que tú estés anhelando las cosas. Una cosa es que tú estés deseándola. Porque el enemigo te va a tirar el dardo. Tú no estás pensando en eso, tú no estás anhelando eso, pero el enemigo de momento, pum, te tira el dardo. Te va a tentar. Entonces tú tienes que saber, no darle cabida, reprender, hacer las cosas que tú sabes que tenemos que hacer para entonces no darle lugar al diablo. Pero eso es una cosa y otra cosa es que ahora tú andas deseando. Ya tú estás anhelando. Ya tú estás loco y loca por probar. ¿Y cómo sabe? La curiosidad dice por ahí que mató. Eso es un dicho. Eso no es bíblico. Por si acaso. No voy a decir que el pastor dijo, que la Biblia dice. No, eso es un dicho, un refrán. Que la curiosidad mató al gato. Entonces, ahora, ella lo vio bueno para comer. Entonces, ¿sabe por qué? Porque el engaño siempre apela a los deseos internos. Y va a ofrecer algo distorsionado o más cómodo que lo que Dios estipula en su bendita palabra. Y el problema es que terminando, ¿qué? Terminamos deseando. Y el problema es que vamos a ver que vamos a seguir yendo por un camino donde ahora también el olfato también es afectado. Porque, escucha bien, hermana, una cosa que Dios nos dio a nosotros, a todos nosotros, es algo que se llama sentido común. Common sense. Tristemente hay unos que lo tienen más afinado que otros. Hay otros que tú dices, Dios mío, Señor, pero si eso es sentido común, ¿qué pasó? Bueno, se dice también en unos estudios que las personas bien inteligentes, eso dicen, no lo estoy diciendo yo. Yo he leído que según los estudios se creen o está evidenciado que las personas que usualmente sobresalen intelectualmente muchas veces están faltos de algo y de sentido común. Y es triste, hermano, porque yo lo he visto. Mira, donde yo trabajo en una universidad de medicina. Ahí donde yo trabajo, una universidad de medicina, que hay doctores por un tubo y 7 llaves. Profesores, doctores, personas, hermano, con una mente. E incluso la gran parte de donde yo trabajo, ellos son expertos que están buscando cura. They do research para encontrar cura para el cáncer, el diabetes y todas las enfermedades, haber y por haber. Ese lugar allí pues lo trabajan en laboratorios. Pero algo que yo he visto muchas veces tristemente de estos doctores, hermano, es que les falta un sentido común brutal. Yo algunas veces me quedo impresionado. ¿Cómo es que esta gente tiene este título y doctorado y todo esto, hermano? Pero en las cosas sencillas. Pero para no desviarme mucho, el punto es que el sentido común muchas veces, hermano, te dice a ti, hey, esto no me huele bien. Hay algo aquí. Pero ¿qué pasa? El problema espiritualmente hablando, cuando ya el olfato espiritual está extraviado, puede tener algo podrido al frente de ti y no te vas a dar de cuenta. Y eso pasa en lo natural. O sea, tú vas a un lugar
donde hay una basura con algo podrido allá adentro, tú entras. Cuando tú entras, lo vas a percibir inmediatamente. Ese olor. Oh. Pero, ¿qué pasa? Tú estás allá adentro y te quedas ahí una media hora, una horita, ya no lo vas a oler. Ya el cuerpo se adaptó. Ahora entra el de afuera, el nuevo, y te dice, ¿y esa peste que hay aquí? Y tú dices, ¿a qué? Yo no huelo nada. Tú estás en tu casa y quizás tú porque es donde tú vives, pero entra alguien de afuera. Ese olor. Y tú dices, ¿qué olor? Esa es la realidad. Porque ya el olfato, porque estás tanto tiempo al lado de eso, te acostumbraste. Ya no puedes distinguir, ya no lo puedes olfatear. Y así mismito es en lo espiritual. Amén. Cuando estás, amén, ya mucho tiempo, amén, ya donde te extraviaste, ya no puedes olfatear. El sentido común ya hasta se fue. No puedes entonces discernir. Pero el creyente maduro, el que está conectado con Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, el que está lleno del poder de Dios, va a oler, va a poder olfatear cuando algo no está bien. ¿Ves? El que está conectado, el que está en comunión, el que se llena de Dios, aleluya, y está en esa voluntad del Padre. Hey. Entonces, el que está en la carne te dice, tú siempre con las cosas tuyas. Tú siempre viendo cosas donde no hay. Aunque hay muchos que son así, yo no entiendo. Ven demonios en todos lados donde no los hay. Ven al diablo en todos sitios. No, pero el espiritual lo discierne todo. La palabra dice, mira, que podamos escudriñar. Mírate esto lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Que escudriñemos los espíritus. Porque no todo proviene de Dios. Entonces el espiritual lo discierne todo. Va a olfatear espiritualmente hablando. Y va a darse cuenta cuando algo no anda bien. Entonces cuando tú tienes ese olfato espiritual, cuando se dice algo que no es, cuando se trata de introducir una doctrina falsa, hey, hello, ¿ves? Porque tú tienes que entonces discernir, quizá la persona que lo dijo, porque tú te das cuenta, quizá lo dijo intencionalmente, fue que se confundió cuando habló, o tú tienes que ver entonces, espérate, lo que está trayendo a la persona es algo que viene por un lado donde es completamente distorsionado a la palabra de Dios. Entonces, empieza por el oído, se afecta la visión, empiezas a desear, empiezas a anhelar, ya no tenemos sentido común, ya no podemos olfatear cuando el enemigo está cerca, cuando está haciendo de la de él sus astucias. La Biblia dice que no ignoremos, escucha bien, mira lo que dice la Escritura, que para que el enemigo no tome ventaja de nosotros, que él dice, no podemos ignorar sus maquinaciones. Y para tú poder ver sus maquinaciones, tú tienes que tener tus sentidos espirituales bien afinados. Entonces, ya, ¿qué pasa? Pasó de desear y de anhelar a querer qué. Ahora empieza a un permiso, ahora te empiezas a dar permisos que antes no te dabas. Una tocadita no es nada. El tacto.
Entonces, la mente extraviada pierde sensibilidad. Empieza a tocar lo que antes sabía que era peligroso, lo que antes no se atrevía a tocar. Amén. Empieza a tolerar lo que antes no se atrevía a tolerar. Empieza a aceptar lo que antes rechazaba. Todas estas cosas comienzan a suceder cuando la mente comienza a extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, a todo esto lo que hemos podido ver es que Satanás o la serpiente no empezó atacando con pecado directo, ni a Dios directamente, sino que comenzó con los sentidos para engañar la mente y empezó a cuestionar la palabra de Dios, queriendo distorsionar el carácter de Dios. ¿Ve? Porque si el enemigo logra distorsionar el carácter de Dios, de cómo tú ves a Dios, estás en peligro. Y por eso fue que la pregunta fue, ¿con qué Dios ha dicho? Esa fue la pregunta. Entonces, Pablo está diciendo algo aquí. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, y ya hemos visto cómo fue que la engañó y cómo trabaja todo eso, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? ¿Qué él dice? De la sincera. De la sincera fidelidad. Y cuando hablamos de sinceridad, no solamente habla de creer algo falso, sino de dejar de amar a Cristo con un corazón puro. Porque nosotros no podemos servirle a Dios con un corazón dividido. O sea, cuando está hablando de sinceridad, no es simplemente que tú creíste en algo falso, sino que ahora no estás sirviendo y no estás amando a Dios con un corazón sincero, puro, que no está dividido. Es una pureza sin mezcla. Nosotros no nos podemos mezclar. O sea, estamos hablando de que se pierde la devoción pura a Cristo. Y Cristo, por ende, deja de ser ¿qué? El centro. Cuando nosotros nos desviamos y ya no somos sinceros en nuestro servicio a Dios, Dios no es el centro. Cuando nosotros nos desviamos de la sincera fidelidad, Cristo no es el centro. Entonces, antes de Eva poder comer, fue engañada en su mente. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable ¿a qué? A los ojos. ¿Ve? Eso es lo que dice la Escritura. Agradable a los ojos y codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. O sea, su percepción ya había cambiado. Lo vio ¿qué? Lo vio bueno para comer y codiciable. Entonces, el enemigo trabaja así. Un poco de Biblia, un poquito de falsa enseñanza, un poquito de error. Y así logra engañar al pueblo. Entonces, no vemos que aquí hubo un pecado directo. No hubo asesinato, no hubo adulterio, nada de eso. Hubo una conversación. Just a conversation. Primero, hizo que dudara de la palabra. En esa conversación, él puso un interrogante donde Dios había puesto un punto. Él puso un interrogante, a question mark, con que Dios ha dicho. En otras palabras, dudando, para que dude del carácter de Dios, para que dude de la palabra de Dios. Entonces, primero vemos que siembra la duda. Distorsiona lo que Dios dijo, porque cuando él presenta lo que supuestamente Dios dijo, no es como Dios lo dijo. Eso es lo que hace el enemigo. Él va a distorsionar ¿qué? La verdad. La va a tergiversar, la va a cambiar. Entonces va a haber una distorsión
para que entonces se haga difícil distinguir entre una y la otra. Mira, siempre y cuando se parezca a la verdad, olvídate. Y eso es lo que él busca, que se parezca lo más posible a la verdad. Porque si se parece a la verdad y él mete algunos versículos bíblicos ahí y lo logra ahí distorsionar, él va a saber, espérate, a lo mejor lo acepta. Y así trabaja, mueve el deseo, maquilla el pecado, te presenta lo prohibido como lo mejor, como que algo te falta. ¿Qué le dijo él? Sino que sabrá Dios que el día que coma de él, ¿qué él dijo? Serás igual que él. Ese era el problema de Satanás del principio, que él quería usurpar el lugar de Dios, él quería ser como Dios. Sino que sabe él que el día que tú comas no morirás, le dijo. O sea, ya está diciendo lo que Dios te dijo una mentira, te mintió. Sino que ciertamente el día que coma de él, serás. O sea, mira, el diablo te va a poner a ti siempre que te falta algo. Cuando tú debes saber ya que si tú tienes a Cristo lo tiene todo. Él vino a llenar ese vacío que nadie ni nada pudo llenar. Él fue el que vino a satisfacer nuestras insatisfacciones. Esa sed espiritual que con nada se podía saciar ni llenar, eso lo hizo Cristo. Pero siempre Satanás va a venir para decirte que te falta algo. Busca más. Dios no es suficiente. Y el enemigo, mira, el enemigo es bien astuto. Él no necesita que tú niegues a Cristo públicamente. No, él no necesita eso. A él le basta con que tú dejes de confiar en él y en su palabra. Calladito, calladita ahí, ya estás socavando tu fe, ya tú estás dudando. Públicamente tú dices, Cristo, aleluya, yo te amo, públicamente. Cristo, yo te amo, yo te adoro, pero en tu casa tú estás, ¿será esto todo? ¿Será esto todo? ¿O eso no fue lo que le pasó a Juan? Que después de señalar a Cristo y decir, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, después que vio que dice en las Escrituras que al que tú veas descender el Espíritu sobre él y permanecer en él, ese es el Hijo de Dios. Y la palabra dice que cuando él fue a bautizar a Jesús, dice que descendió, que dice que los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron, aleluya. Y bajó que el Espíritu como paloma, no una paloma, como, eso es una metáfora, como paloma. Y dice que una voz del cielo que decía, he ahí mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. O sea, Juan no tenía duda, se estaba cumpliendo lo que se le había dicho, que el que tenía al frente de él era que el Mesías, el Salvador. Pero llegó un momento en su vida donde el enemigo trabajó. Y él mandó a sus discípulos, él mandó a su gente a preguntarle a Jesús, al que él un día señaló como el Cordero de Dios, ¿eres tú o esperamos a otro? Eso es duro. Es que el enemigo trabaja, el enemigo no está, mira, el enemigo no está jugando. No te acomodes de que tú llevas 5 años en la iglesia. No te acomodes de que tú tienes instituto, seminario y un doctorado en teología, porque el enemigo no respeta nada de eso. Mira, como Juan el Bautista, ninguno. Escogido para abrir el camino. Y cuestionó si era Jesús o esperaba a otro. ¿Esto es serio? La palabra me dice a mí que si fuera posible, llegará el tiempo donde el enemigo va a engañar aún, si fuera posible, aún, ¿hasta quién? Los escogidos.
Entonces, lo que está haciendo Pablo es que está tomando este escenario de Génesis y lo está aplicando a la iglesia. Y él dice, así como la serpiente engañó a Eva, temo que ustedes también sean engañados. Que ustedes se extravíen de lo que es quien es Cristo, de la gracia, de la santidad, de la obediencia. Porque tú sabes qué, si el enemigo logra ganar en tu mente, ganará en tus decisiones. Si el enemigo logra ganar en tu mente, si ganó aquí, ganó en tus decisiones. Porque tus decisiones son movidas ¿por qué? Por lo que hay en el corazón. Y entiende, cuando la Biblia habla de corazón, lo habla intercambiablemente de mente, también es lo mismo. Nunca piense cuando la Biblia habla de corazón, te está hablando literalmente de este órgano que está aquí que bombea la sangre, no. Tu corazón es quien tú eres, tu ser, tu voluntad, tus decisiones, tus pensamientos. ¿Ves? Entonces, si el enemigo logra ganar en tu mente, ganó en tus decisiones. Porque por lo regular, bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, entonces lo que hay aquí es lo que va a dictar ¿qué? Tus decisiones. Es por eso que Él trabaja en tu mente. Es por eso que Él busca extraviar tu fidelidad a Cristo. Él busca trabajar con tus sentidos para que ahora no puedas distinguir y poder percibir las cosas como son. Ya no puedes ver la realidad. Amén. Ya no puedes distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Y por ende tus decisiones, ¿qué tú crees que van a hacer? Mira, y el enemigo siempre, termino. El enemigo siempre, esto es algo que él siempre va a buscar hacer. Él siempre va a buscar intentar de que el pecado parezca pequeño. O sea, él va a buscar minimizar. Eso no es nada. Él le dijo a ella, no moriréis. O sea, él trató de minimizar las consecuencias. Él trató de minimizar el pecado grave que era comer de ahí. Él dijo, no vas a morir. Y así hace el enemigo. Eso no es nada. Una probadita nada más. Una vez nada más. Así es que muchos se encadenan con una probadita. Así que trabaja el enemigo. Hoy en día la mayoría de las personas que están en la drogadicción y estos vicios, porque ¿cómo empezó? Y esa probadita muchas veces, ¿sabes qué? Ni la pagaste, te la dieron gratis. Te la regalaron. Era una probadita nada más. Toma, pruébate esto, que te vas a gozar. Y esa probadita, ¿quieres otra? Vea, fíjate, no estuvo tan malo. Y prueba de nuevo. Y después le coges el gustito. Y cuando vienes a ver, ya estás encadenado. Ya eso no es suficiente, ya hay que buscar algo más. ¿Ves? Ya eso no es suficiente. Ahora tienes que buscar algo más. Porque el pecado pare pecado. Así que, iglesia, escúchate esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos peligrosos. Y Jesús mismo advirtió claramente en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Esa fue la exhortación o una de las exhortaciones de Jesús. Que Él dijo que estemos pendientes. Que miremos. Que nadie os engañe. Él no dijo, ten pendiente que nadie los persiga. No, la persecución iba a ser parte. Él dijo, tengan cuidado de que nadie os engañe. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Tristemente, a un pueblo siendo engañado. Con un evangelio de prosperidad, sin cruz.
de una gracia que es tremenda, pero sin arrepentimiento. Porque mira que la gente se agarran de la gracia de Dios, pero bíblicamente hablando, esa gracia, hermano, va acompañada con arrepentimiento. De una espiritualidad sin santidad. Es una iglesia centrada en entretenimientos. Esa es la realidad que estamos viendo nosotros hoy. Y todo eso desvía la mente de lo que es la sincera fidelidad a Cristo. El problema no es la falta de información, porque mira que se predica, mira que se enseña, estudios vienen y estudios van, predicaciones vienen y predicaciones van. Aquí el problema no es una falta de información, aquí el problema es la falta de discernir espiritual y una falta de amor por la verdad. Tú tienes que amar la verdad. Tú tienes que desear la verdad. Yo tengo que amar la verdad. Si yo no amo la verdad, mira, yo tengo que tener pasión. Si servirle a Cristo a mí no me apasiona, yo voy a tener problemas. Yo tengo que amar a Dios. Si ya yo no siento pasión por las cosas de Dios, si a mí las cosas de Dios no me apasionan, yo tengo que decirte que estás en peligro. Eso significa que estás caminando entonces pues ya por costumbre, ritual y monotonía y no por relación y amor. Y vemos una advertencia clara que Jesús dio a una de las iglesias. Y le dijo todas las cositas buenas que estaba haciendo. Y le dijo, pero has dejado tu primer amor. Eso significa la pasión. Cuando no hay pasión se pierde todo. ¿Usted sabía eso? Que cuando no hay pasión se pierde todo. Estamos sobre nuestros pies.